cuando hablamos de defender, estamos hablando de proteger o evitar que sufra un daño. La realidad es que en el momento en que Dios está tratando con la vida de este joven llamado José, no estaba a través de una voz profética. Jehová no le estaba mandando a un profeta que le hablase. Tampoco le estaba hablando con una voz audible a su oído. Pero Jehová estaba tratando con él y haciéndole un llamado a través del sueño. Jehová comienza a tratar con la vida de este joven, dejándole saber lo que él quería hacer a través de él. La manera por la cual el propósito, el cual se encontraba vivo y por el cual Dios quería hacer algo lindo y hermoso. Y comienza Dios a tratar con la vida de José, siendo apenas un adolescente, y comienza a revelársele y a revelar los planes a través de los sueños. Quizás a lo mejor, como muchas veces el Señor nos ha dado sueños, a lo mejor no has escuchado la voz de Dios audible, pero a lo mejor Dios te ha dado un sueño, y muchas veces nosotros ignoramos la voz de Dios al sueño. Muchas veces nosotros, ignoramos el alerta, la precaución, la invitación de Dios, y comienza Dios a hablarle a través de los sueños. Y me llama la atención que este hombre contó a sus hermanos el sueño. Yo he aprendido algo: no todo lo que Dios habla se puede contar. No importa quién te rodee, no importa si aún es de tu propia sangre, hay cosas que deben de permanecer entre Dios y tú. Hay cosas que deben de permanecer en el secreto, porque es algo muy poderoso que cuando sale por mi boca se provoca algo en el mundo espiritual. Y si se provoca algo en el mundo espiritual, imagínese en el mundo humano. Cuando el mundo espiritual es provocado, óigame, cuando las tinieblas se alteran en el mundo espiritual, provocan algo en el mundo humano en contra de lo que Dios ha hablado a tu vida, en contra de los planes que Dios quiere para contigo. Por eso es que yo he aprendido muchas veces, óigame, a que si Jehová no me dice di, yo no digo nada. Gloria a Dios, aleluya. Pero hoy en día, óigame, nuestras emociones, el ser humano está lleno de emociones. Óigame, nos emocionamos cuando vemos algo, nos emocionamos cuando tenemos un sueño, nos emocionamos con todo, y nuestras emociones muchas veces son la mayor traición a nosotros mismos. Aleluya. Santo. Aleluya. Y él comienza a hablarle acerca de este sueño. Y dice que ellos llegaron a aborrecerle más. Óigame, que no era cualquier sueño lo que él estaba hablando. O sea, era un sueño, óigame, que no era como el que Faraón después al cabo de los años, él le tuvo que interpretar a Faraón. Era un sueño muy fácil de poder entender. Era un sueño muy fácil de provocar que aquel que no estaba alineado al propósito de Dios se pudiera molestar. Aleluya. Santo. Y le dice, y él le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. O sea, siéntense aquí, yo les voy a hablar el sueño que yo he tenido. Oye, y a lo mejor él estaba contento porque él iba a decir un sueño hermoso, como muchas veces nosotros tenemos sueños hermosos, sueños que, óyeme, que nos alimentan, sueños, óyeme, que nos alteran nuestras emociones. Y quizás se encontraba alterado en su emoción, contento por el sueño que le iba a compartir a sus hermanos. Quizás, óyeme, él no tenía la intención de provocar el enojo de su hermano, él no tenía la intención de provocar la envidia de sus hermanos, él no quería provocar nada negativo de su familia hacia él, pero había alguien que conocía el sueño que sí estaba dispuesto a provocar algo en contra de esos sueños. Santo. Gloria a Dios. Miren, hermano, yo he aprendido que cuando Dios nos da una palabra acerca mía personal, yo me la guardo. Aleluya. Yo no la digo. No, mi hermano, yo no la digo porque yo sé lo que puede desatar. Y aunque yo no lo diga, yo sé que eso que está en el mundo espiritual se va a desatar. Quiera yo lo diga o no, se va a desatar. Pero si yo lo digo, voy a desatar una guerra más grande. Entonces, ¿por qué yo voy a buscar una segunda guerra mundial cuando puedo tratar de pelear con una guerra normal? Santo. Y muchas veces nos buscamos guerras más grandes que las que tenemos que buscarnos, porque somos rápidos para hablar. Nos traicionan nuestras emociones.
nuestros impulsos nos traicionan. Y José comienza a decirles el sueño a sus hermanos. Óyeme, y ellos, dice que es aquí que estábamos atando un manojo. Y en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derechito. Pero el manojo de ustedes estaba alrededor mío y se inclinaba a mí. Aleluya. Óyeme, hermano. Usted decirle una palabra a una persona que tiene que postrarse, que tiene que humillarse, a una persona que está desalineada en los planes de Dios, es usted provocar una gran ira. Mira, hay veces que aún usted sabiendo las cosas de una persona, usted tiene que callarse, porque puede provocar la ira. Usted sabe cuántas personas han venido a hablar conmigo y óyeme, yo le digo, vamos a orar, vamos a esto, por no decirle, no, tienes que arrepentirte, tienes que comprarte, tienes que humillarte, tienes que sacar, tienes que quitar. Pero ¿de qué me vale a mí decirle eso? Si yo sé que lo que voy a provocar es algo más grande, va a provocar un enojo. Y José se toma la molestia y comienza a hablar y le dice, mira, y el manojo mío estaba derechito, pero el manojo de ustedes estaba alrededor mío y se inclinaba a mí. Aleluya. Entonces José no sabía que a través de ese sueño ya Jehová estaba tratando con él, estableciendo los planes que tenía. A través de los sueños Dios comienza a llamar a José. Santo. Dios comienza a llamarlo. Dice que le respondieron sus hermanos, o sea, tú me estás diciendo a mí, a través de este sueño, que tú vas a reinar sobre nosotros y que tú te vas a enseñorear de nosotros, o sea, que nosotros nos vamos a postrar delante de ti. O sea, que tú vas a legislar sobre nuestra vida. Eso es lo que tú me estás queriendo decir a mí. Entonces imagínense, él era uno de los menores. Imagínense cómo estaban sus hermanos mayores. Cuando el menor se supone que sirviera el mayor. Era una ley. Era una ley, todavía no saben. Miren, hermano. Era tan difícil para ellos poder entender, según la costumbre judía, de que el menor le sirviera al mayor. Y este hombre le está diciendo a través de los sueños, ustedes se van a inclinar sobre mí, ante mí. Yo voy a enseñorearme sobre ustedes. Aleluya. Santo. Por eso es que yo siempre he dicho, no importa, cuando Dios te hace un llamado, tú tienes que tener cuidado con tus oídos. Sí. En este camino yo he aprendido que el silencio es el mejor amigo. Santo. Que no todo el mundo se tiene que enterar lo que Dios quiere contigo. Mire, tarde o temprano lo que Dios quiere contigo se va a manifestar en público. Así que si Dios va a manifestar lo que va a manifestar de mí en público, yo no tengo que hacerlo en público. Yo tengo que orar y dar secreto y esperar que Dios comience a manifestar esos planes. Dios comience a manifestar lo que Él quiere hacer a través de mí. Yo no tengo que decir, no, porque Dios te dijo que me voy a montar en un avión. Pues normal, si te dijo que iba a ser evangelical, en un momento va a pensar que es una república. Santo. No, que Dios me dijo que iba a pastorear. Pues normal, entonces va a tener pastores y que vas a tener una iglesia. Muchas veces nosotros nos enseñoreamos de las palabras que Dios nos da y comenzamos a publicarla. Aleluya. Comenzamos a contársela a todo el mundo sin saber que no solamente, óyeme, que cuando Dios te hizo ese llamado, en el mundo espiritual se levantó un ejército de las tinieblas a pelear contigo y ahora tú estás levantando con tu boca también un ejército sobre la faz de la tierra en contra de lo que Dios te está hablando y de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, Jehová le estaba haciendo un llamado a José a través de los sueños. Jehová comienza a tratar con la vida de este hombre, pero óyeme, no fue el vecino, no fue el que vivía más lejos, no. Los de su propia sangre se levantaron en contra del llamado de Dios. Entonces, cuando usted y yo hablamos de defender, como dijo la hermana, es proteger o evitar que sufra daño, algo o alguien. Entonces, tú y yo tenemos que entender que el llamado que Dios nos
ese llamado, es proteger esa palabra, es proteger el propósito de Dios. Óyeme, y se nos olvida y no lo protegemos. Óyeme, no lo protegemos ni de nosotros mismos. Aleluya. No lo protegemos. Porque cuando usted protege su Dios, lo protege con la vida. Pero el propósito, el llamado de Dios, nosotros nos da lo mismo. Nos da lo mismo. No protegemos ese llamado de Dios. Un llamado al cual nosotros no merecíamos. Aleluya. Nosotros no merecíamos el llamado. Entonces, cuando hablamos de llamado, es una invitación, es una convocatoria dirigida a una persona a cumplir un propósito específico. O sea, Jehová no te está diciendo si tú quieres, no, Jehová te está convocando a que tú hagas lo que te dé la gana, no, a un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito específico? El propósito de Dios, no es el propósito mío, no es como yo lo quiero entender, no es como yo quiera caminar, es como Dios quiere que yo camine. O sea, que cuando estamos hablando de defender un llamado, estamos hablando, óyeme, que van a haber momentos donde van a venir adversidades. Tú no puedes defender algo si no está amenazado, tú sabes. Tú no puedes defender algo si no está en guerra. Tú no puedes defender algo si alguien no te lo quiere quitar. Tú no puedes defender algo si no puede morir. Tú no puedes defender algo si no tiene vida. Santo, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, el momento de que la iglesia de Dios de hoy, no quiero hablar de las iglesias pasadas de generaciones, no. La iglesia de hoy se levanta y se ponga en pie a defender el llamado cual Dios hizo, donde dijo que la iglesia de él iba a ser luz en medio de las tinieblas y que las puertas de los Hades no iban a prevalecer contra la iglesia de Cristo. El problema es que la iglesia no está defendiendo el llamado. Gloria a Dios, aleluya. No estamos defendiendo el llamado. No estamos defendiéndolo. Nos ponemos nuestra vida por ese llamado. Por eso es que la Biblia dice que aquel que pierda su vida por causa de él, la hallará. El problema es que no queremos sacrificar nada por defender ese llamado. No queremos sacrificar nada. Tú sabes, hoy en día se decirle a un Dios que todo lo entiende. Dios entiende cuando yo tengo tiempo. Dios entiende cuando esto. Dios entiende, no. Sí, Dios entiende todo eso. Dios lo que está entendiendo es que tú dices que tú lo amas, pero Él no es la prioridad en tu vida. Que tú no estás dispuesto a defender ese llamado que Él te hizo. Aleluya. Y no defendemos el llamado. Cuando cualquier cosa viene y nos amenaza nuestro llamado, óyeme, y nosotros no lo defendemos. No defendemos eso que Dios nos ha dado. No defendemos eso. No protegemos nuestro llamado. Cualquier cosa lo lacera nuestro llamado. Entonces, yo sé de la manera en que Satanás puede destruir mi llamado. Entonces, si yo sé, o la Biblia me relata de la forma en que Satanás puede destruir mi llamado, ¿cuál es el trabajo mío? Defenderlo. ¿De qué manera? Con las herramientas que Dios me dio. Aleluya. Y no estamos defendiendo nuestro llamado. Y cuando nosotros no defendemos nuestro llamado, a la misma vez no estamos defendiendo nuestra salvación. Y la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor. Pero miren, hermano, si hoy la gente le ha pedido el temor a Dios, no va a tener temor por su salvación. Aleluya. Todo el mundo tiene temor de la salvación cuando se encuentra en el último suspiro de su vida. Santo. Pero mientras estamos respirando, no defendemos esa salvación. Santo. Cuando nos encontramos en crisis, no defendemos el llamado de Dios. No defendemos la palabra que Dios nos entregó. No defendemos ese propósito por el cual Dios nos quiere. Cuando nos encontramos en crisis, cuando nos encontramos en pruebas, cuando nos encontramos en adversidad, cuando nos encontramos en el valle de muerte, como decía David, no salimos a defender ese llamado. Aleluya. Señor, ayúdame, pero yo no defiendo. Señor, tú sabes, sí, el Señor sabe que no estás peleando.
que no están defendiendo el llamado. Y dice que le aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Oye, y se lo contó a su padre. Su padre es rápido. Si el sol y la luna está hablando de mí y de su madre. Si está hablando de las 11 estrellas, son los hermanos. Su padre se lo sacó rapidito. O sea, tú me estás teniendo a decir a mí que yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. O sea, tú me estás queriendo decir a mí que un día yo me voy a postrar ante ti. O sea, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Tú sabes lo que pasa? Jacob entendía lo que significaba el sueño. Ahora Jacob lo que por el momento no entendía en el proceso. Aleluya. Ellos entendían lo que el sueño significaba, pero como no veían el proceso, no veían la manera en que el sueño fuera a cumplirse. Oye, y desde esa palabra José tuvo que defender con uñas, con dientes, con su vida, con cautividad, con todo. Tuvo que defender esa palabra, tuvo que defender ese llamado. Oye, y usted no ha ido ni a una cárcel tan siquiera por causa de Cristo y no defendemos el llamado. Oye, en cierto momento José tuvo que salir corriendo por defender lo que había aprendido, por defender su relación con Dios. Tuvo que salir corriendo ante la tentación. El problema es que ante la tentación no estamos defendiendo el llamado. Aleluya. Y tentación no es adulterio y fornicación nada más. Santo. Tentación es cualquier cosa que tú sabes que te aleja de Dios. Amén. Y viene algo que nos tienta y nos aleja de Dios, y nosotros caemos, no defendemos el llamado. Aleluya. No defendemos ese llamado. Un llamado al cual nosotros no fuimos, óyeme, no somos, no nos merecemos. No merecíamos que Dios pusiera sus ojos sobre nosotros. No merecíamos nada. No merecíamos nada, y a través de la sangre del Cordero, por su amor y por su misericordia y por su gracia, Él puso los ojos en ti y en mí. Pero lo puso y nos dio una palabra. Óyeme, yo voy a preguntar a quién Dios no le ha hablado. A todo el mundo Dios le ha hablado. A todo el mundo, porque cuando nosotros venimos a Cristo, Dios inmediatamente comienza a dejar saber lo que quiere hacer contigo. Y Dios nos prepara, pero el problema es que nosotros no estamos defendiendo eso que Él hizo. No estamos defendiendo nada. No estamos defendiendo ese propósito. No estamos defendiendo esa invitación, la cual fuimos invitados. Por eso es que la palabra dice que muchos son los llamados. Qué bueno que ustedes son los llamados. Muchos son los llamados, pero pocos. Por eso es que mucha es la gente que se dice: yo soy la iglesia de Cristo, pero en aquel día dice que solamente un pequeño remanente. O sea, poco. Aleluya. Poco. Muchos se llaman pastores sobre la faz de la tierra, pero pocos. Muchos se llaman profetas sobre la faz de la tierra, pero pocos en el reino de los cielos. Muchos se llaman discípulos, pero pocos. Pocos en el. Oye, esto no se trata de lo que yo aparente, esto no se trata del título que yo pueda alcanzar sobre la faz de la tierra. Esto es lo que yo estoy sembrando, lo que está diciendo el cielo de mí, lo que yo estoy defendiendo de ese llamado que Dios hizo. Y ante ese llamado se te va a levantar el hombre, se va a levantar la mujer, se va a levantar la institución, se va a levantar todo el que se va a levantar. Pero tú tienes que defender el llamado de Dios, tienes que guerrear, tienes que pelear, tienes que proteger el llamado de Dios.
Primera de Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, le está diciendo a los tesalónicos, fiel es quien nos llama. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles igual que él. Aleluya. Santo. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos: cosas mayores que yo harán ustedes. Pero ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo, a través de su gracia. Pero para yo provocar eso, yo tengo que proteger, yo tengo que defender ese hermano, yo tengo que pelear, yo tengo que guerrear. Yo no puedo de pausa y candalema soja batalla. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo: fiel fue el que te llamó. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que dice: por cuanto en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí eso me está diciendo: a fiel. Aleluya. Y nosotros no podemos ser fieles si no defendemos. Nosotros no podemos ser fieles si nosotros no peleamos. Nosotros no podemos ser fieles, montados dentro de los fieles, si no protegemos ese llamado, ese propósito de Dios, esa salvación. No podemos ser llamados fieles. Aleluya. Pero el mismo Pablo dice en 2 Tesalónica: vuelve, le dice a la iglesia, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a lo cual Él nos llamó. ¿A qué Dios te llamó? Dios te llamó para alcanzar la gloria. ¿A través de qué? A través del evangelio. Pero a través del evangelio se te van a levantar guerras, se te van a levantar luchas, va a venir el dolor, va a venir la preocupación, va a venir la escasez, va a venir, oigan, el revuelto completo. Van a venir momentos de oscuridad, pero en los momentos de oscuridad es cuando yo defiendo. Yo no defiendo cuando todo va bien, no. Yo defiendo cuando, óyeme, cuando yo siento que yo me voy a morir, es cuando yo defiendo. Aleluya. Es cuando yo protejo. Y Dios le está haciendo un llamado a la iglesia en estos tiempos para que protejan su salvación. Más que todas las cosas, más que el ministerio que puso en tus manos, que defiendas la salvación. ¿Tú sabes por qué Dios nos llama a defender la salvación? Porque defendiendo la salvación vamos a defender el llamado. Defendiendo la salvación vamos a defender el ministerio. El problema es que nos estamos enfocando muchos ministerios en defender el ministerio sin defender la salvación. Aleluya. Y primera de Pedrito le dice en el capítulo 2, 21, le dice: pero es que para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigáis sus pisadas. O sea, le está diciendo, pastora, es que Jesús en su caminar te dijo cómo ibas a defenderlo, aún con tu propia vida, aún cuando tú no pudieras, aún con el dolor más grande de la traición del pueblo, aún con la laceración en tu cuerpo, aún con la fiebre que tuvo que haber pasado esa última noche, aún a través de todo, Jesús protegido. Está diciendo: ustedes están llamados a padecer, a defender de la misma manera que Jesús defendió. El problema es que queremos la señal y la manifestación que cargaba Jesús, pero no queremos defender igual que Jesús. No queremos defenderlo. No queremos defender. Mira, mi hermano, nosotros no defendemos ni las bendiciones que Dios nos da. Gloria a Dios. Mire, hay gente que Dios no los bendice más. ¿Por qué? Porque en medio de la bendición se daña, y porque lo que le da no lo protege. Dios tenía una buena esposa y no la protege. Termina saliéndose de la iglesia, haciendo la vida imposible a la esposa. Lo mismo viceversa, a la esposa al pastor, al esposo. Y no defienden lo que Dios le ha dado. Dios nos da unos hijos y no protegemos a nuestros hijos. Los criamos fuera del templo, nos apartamos. Y pensamos que cuando nos apartamos nosotros nada más. No, cuando yo me aparto, yo saco a mis hijos de los caminos de Cristo. Y entonces mis hijos van a comenzar a ver lo que yo practico. Ay, pero miren cómo se queda. Entonces, no estamos defendiendo ni las bendiciones que Dios nos da. Y nosotros tenemos que aprender a pelear
defender lo que Dios nos da, lo que Dios nos entrega. Aleluya. ¿O acaso usted cree que usted se lo merece? ¿Acaso usted se cree que usted se mereció la esposa que tiene? ¿Acaso usted se cree que usted se mereció el esposo que tiene? ¿Acaso usted se cree que usted se merece los hijos que tiene? ¿Acaso usted se cree que usted se merece el carro que tiene? La casa que tiene, el trabajo que tiene, la salud que tiene, los años de vida que tiene. ¿Acaso usted se cree merecedor de todas y cada una de esas cosas? ¿Y por qué no defendemos lo que Dios nos entrega? ¿Por qué no defendemos? ¿Por qué no defendemos esas cosas? Cuando yo veo una persona que no defiende esas bendiciones que tan lindas que Dios nos entrega en las manos, ya yo sé que es incapaz de poder defender el llamado. Aleluya. El orden comienza por la casa. Cuando yo construyo incorrectamente, yo estoy construyendo sobre la arena. Aleluya. Y cualquier brisa que venga a esta arena se va a llevar la casa. Ahora, cuando yo construyo en el orden de Dios sobre la roca, oye, ¿cómo le dijo a Pedro? Le cambió el nombre así, de Simón a Pedro. Pedro significa roca, pero más tarde él mismo dice: sobre esta piedra edificaré mi casa, sobre esta roca edificaré mi casa. Óyeme, pero para que Pedro se pudiera convertir en la piedra que fue, Aleluya. tuvo que ser valiente, tuvo que ser guapo en el espíritu. No solamente guapo, no. Lo primero que Dios comenzó a trabajar fue a quitarle la guapería en el área humana y que esa guapería comenzara a hacerla en el espiritual. Porque el problema era que era muy guapo humanamente, era muy guapo como hombre, pero era muy cobarde en el espíritu y no podía proteger el llamado. Él no podía formar la iglesia que Cristo quería si primero Dios no le sacaba eso. Y Jesús le dijo, hasta Satanás le dijo. Si hubieran sido los changos de hoy en día, pero el pastor me dijo diablo. César le dijo, hasta Satanás le dijo. Dijo, apártate de mí, Satanás. Y el pobre Pedrito lo único que quería era proteger. Que él no fuera para que no padeciera. Pero él no sabía que a través de los sentimientos el enemigo en el mundo espiritual se estaba moviendo para tratar de obstaculizar el propósito de Dios. Y Jesús. Óyeme que primero para él tenía que proteger el propósito. ¿Cuál era el propósito? Venir a morir por el hombre. Él tenía que proteger ese propósito. Comenzó a discernir que a través de los sentimientos de Pedro, el enemigo le quería ganar terreno. Y no se lo dijo a Pedro, se lo dijo a quien le estaba tratando de jugar a través de los sentimientos. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Aleluya. Apártate. O sea, en otras palabras, ni tú ni nadie me va a detener. Ni tú ni nadie me va a detener. Ni la traición me va a detener. Ni el látigo me va a detener. Ni los clavos me van a detener. Ni la cruz me va a detener. No hay nada que me pueda. El dolor no me va a detener. No, el quebrantamiento no me va a detener. No me va a detener nada. Ni tú ni nadie me va a detener. Yo voy a defender la causa por la que yo vine. Y tú y yo tenemos una causa por la cual estamos aquí. Y la cual tenemos que defender. Y que día a día, segundo a segundo, tenemos un enemigo puesto de pie para tratar que seamos nosotros los que nos inclinemos. No, se va a quedar inmortal. En otras palabras, en el mundo espiritual, José le estaba diciendo, todo lo que no está alineado ante Dios se va a tener que inclinar a lo que Dios dijo. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Porque todo lo que no está alineado, lo que está desalineado de Dios se tiene que inclinar al propósito de Dios. Llámese como se llame. Cargue el título que cargue. No te voy a contar la historia completa, pero el poder no estaba en el trono de Egipto. El poder estaba detrás del trono. Faraón estaba sentado en el trono porque daba la instrucción era Santo. o sea, el poder no estaba en el trono, el poder estaba detrás del trono.
aún el hombre que estaba sentado en el trono tenía que inclinarse al trono. Por eso es que Jesús cuando Pilato y Herodes comienzan a interrogarlo, le dice: ¿tú sabes que tú no hay poder para soltarte? Ningún poder tentado. No creas que porque me ves así azotado, no creas que porque me ves así sangrando de los latigazos, no creas que porque me ves así destruido como ser humano tienes potestad sobre mí en el Espíritu. No te lo creas. Por eso es que Pablo le dijo: derribado pero no destruido. O sea, no te equivoques, Pilato, no te equivoques, Herodes, porque lo que tú estás viendo como hombre, no, eso no quiere decir que tú tengas poder ni potestad ni autoridad si primero no te está en el cielo. Por eso es que yo siempre he dicho: cuando la tentación viene a mí, claro que me visita. Yo no tengo una aurora ni tengo una salida de la carne. Me visita como ustedes, como a mí. Cuando vienen las adversidades, digo: espérate, diablito, tú te equivocaste. Yo no me voy a sentar a ver televisión, a beberme una soda y voy a contigo, te equivocaste. ¿Tú sabes para dónde tú vas? Tú vas a quedarte ahí paradito. Mientras yo me arrodillo y yo comienzo a clamar para el cielo. Eso es lo que. Mientras yo estoy de rodillas, tú vas a tener que inclinarte a mí. O sea, que en el mundo espiritual, cuando tú estás de pie, tú te inclinas. Cuando estás de rodillas, tú estás de pie. Aleluya. En el mundo espiritual, Jonathan, el que está de rodillas está hasta arriba. Aleluya. Por eso que la Biblia dice: aquel que se cree que esté firme, mire que no caiga. Y le dice: para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, ustedes fueron llamados para esto. O sea, no sean amorígenos, no sean cobardes. Santo. Pastor, ¿cómo yo me acobardo? Yo me acobardo cuando el enemigo comienza a hacer presión sobre mi vida espiritual y yo comienzo a ceder. Me están diciendo cobarde. No, yo te estoy diciendo cobarde. Yo te estoy diciendo una señal de cobardía. Porque si estás aquí todavía no has sido cobarde totalmente. Todavía no has sido cobarde totalmente cuando ya completamente te vas lejos de Dios. Santo. Pero tienes que empezar a ver los síntomas de cobardía. Son esos síntomas que no te estoy señalando, sino que quiero que de parte de Dios comience a identificar que son los que los alejan de Dios y nos impiden proteger y defender ese llamado. La apostasía se ha metido hoy dentro de las iglesias y tenemos pastores que no están defendiendo el llamado. Aleluya. La apostasía se ha metido dentro del pueblo de Dios y tenemos evangelistas que no están defendiendo el llamado. Hoy es el tiempo, hoy estos tiempos, es el tiempo donde más yo veo que la gente se llama profeta. Hoy es el tiempo donde más la gente Dios le habla, pero es el tiempo donde menos la gente habla contigo. Yo no entiendo de eso. Aleluya. Porque para que Dios me hable, yo no voy a tener una conversación con él. Entonces yo no entiendo a la gente hoy en día para hablar con Dios y yo les hablo a él. Santo. Estaremos defendiendo nosotros la causa del evangelio. Estaremos defendiendo el evangelio de Dios. Estaremos nosotros defendiendo lo que Dios quiere hacer con mi vida. Estaremos defendiendo la bendición que Dios nos dio. Estaremos defendiendo nuestra casa, nuestros hijos. Aleluya. Estamos defendiendo. Estamos protegiendo. Segunda de Timoteo, el mismo Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 1:9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, el llamado que Dios nos hace santo. Por eso la única manera de nosotros protegerlo es de manera santa. Aleluya. La única manera de nosotros ejercer el llamado es de manera santa. Por eso es que hoy en día escasea la unción sobre las iglesias. No es porque la mano de Dios sea, no, la mano de Dios no se ha cortado. Lo que se ha cortado son los hombres y mujeres para buscar la integridad, la fidelidad de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya.
por eso la unción escasea. Porque Dios no se puede manifestar en un lugar que no está santificado, sobre vasos que no están santificados. Cuando nosotros hablamos de santificar, estamos hablando de separar gente que no está separada para Dios. ¿Me puede llamar el apóstol? A mí no me importa cómo tú te llames. Al diablo no le importa cómo tú te llames. El diablo no te ve lo que tú cargas. Si tú cargas, puedes que te llames mi nombre, doctor, apóstol, querubín, el nombre que tú quieras, pero puedes cargar todos a la misma vez. Pero si no tienes la unción, el diablo lo sabe. Viene a hacer como de tal que resuena, tú sabes. Como que tu nombre provoca muchas cosas al oído del ser humano. Como metal que resuena, pero sin palo que redime. Como que mucho alboroto con tu nombre. Pero oye, esa unción no está. Eso suena como que vacío, suena como que lata. Suena como una lata. Y hoy en día hemos tenido que hay gente buscando los mensajes hasta en el famoso ChatGPT. No reprende el diablo. Y no estoy criticando las herramientas de la ciencia. Lo que pasa es que las estamos utilizando de manera incorrecta. Pues no estoy criticando, no es que eso sea un demonio, ni nada de esas cosas. Es la manera en que nosotros utilizamos esa ciencia para tratar de suplantar la voz de Dios. Ay, yo quiero hablar hoy de libertad. ChatGPT da un mensaje que diga libertad. Señor, reprenda. Y el pueblo está alimentado por sus emociones y no espiritualmente. No espiritualmente. No espiritualmente. No espiritualmente. La presencia del Señor, la manifestación de Dios escasea en los templos. Y muchas veces los altares están encendidos, pero en la iglesia la que está apagada. Y en otras, pues en el altar también está apagado. Por eso que en Apocalipsis 3:20, cuando le está hablando a la iglesia y le dice, oye, pero tienes nombre de que tú eres rica. Pero en el 3:20 le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a ese y daré comer. Oye, cogemos ese texto para evangelizar, gloria a Dios, claro que sí, no. Pero Dios no se lo estaba diciendo al impío, Dios se lo estaba diciendo a la iglesia, porque teníamos una estructura, tú sabes, muy poderosa, pero la presencia de Él no estaba. Y a través de esto le está diciendo, oye, mi iglesia, ábreme la puerta, porque yo quiero morar en ti. ¿Tú no te has dado cuenta que está llena por dentro, que está rica por dentro, pero no está mi presencia? Me dejaste afuera, escasea la unción, escasea mi presencia. Gloria a Dios, aleluya. Y le dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento sano, no conforme a nuestras obras. O sea, no fue por nuestras obras, no fue porque lo mereciéramos. Sino según el propósito suyo, no el propósito mío, suyo. Por eso es que muchas veces nosotros no alcanzamos nunca el propósito de Dios en nuestra vida, porque queremos alcanzar el propósito suyo basado en las ideas nuestras. Aleluya. Basado en mi deseo, basado en mi manera de pensar, basado en la forma en que yo lo quiero hacer. Y el propósito suyo, de la única manera de alcanzarlo, es a través de Él, con las herramientas que Él nos dejó, separándonos para Él, santificándonos para Él. Y le dice, si no según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Le está diciendo Pedro. Le está diciendo tanto Pedro, le está como Pablo a los Tesalónicas y a Timoteo, le está diciendo, usted no está entendiendo que el llamado que Dios le ha dado a usted como iglesia
iglesia, a usted como creyente, es un llamado santo de fidelidad y que ustedes tienen que pelear, que ustedes tienen que defender, que ustedes tienen que proteger, aún costándole su vida. Santo. Gloria a Dios. Y todavía nosotros no hemos terminado nuestra vida en fiesta. Y hay cosas que nos sacuden. Y nos volvemos incapaces de defender y de proteger. Pero yo no estoy aquí para juzgarte, porque la Biblia dice no juzguéis, ¿para qué? Para que no sea juzgado. Por la razón por la cual Dios nos da, no te estoy diciendo que te da, nos da esta palabra, es para que nosotros comenzamos a abrir nuestros ojos espirituales y cerremos un poquito los humanos, porque los humanos nos hacen ver muy grande la adversidad, los humanos nos hacen ver muy grande la crisis, los humanos nos hacen ver muy grande la desesperación. Que cerremos un poquito los ojos humanos y abramos hoy nuestros ojos espirituales y comencemos a entender que a través de lo que nuestros ojos humanos están viendo, estamos actuando y estamos dejando de proteger, estamos dejando de defender lo que Él entregó en nuestras manos. Gloria a Dios. José salió ese día, cuenta la Biblia, cuenta las Sagradas Escrituras. Estoy terminando, diga hermano, el pastor está terminando, mire otra vez. Porque hay gente que me está mirando, yo no soy el bizcocho que se va a comer, ni la comida que se va a comer después de aquí, no. Dice que cuando se paró de él, sus hermanos se fueron a trabajar. Oye, y él no hizo más que contarle este sueño y ha comenzado a revolcar un avispero en el mundo espiritual, que desde ese día, cuando se fueron al campo a trabajar, sus propios hermanos buscaron la forma de deshacerse de José. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el tren en el que nosotros nos vamos a inclinar ante él. Quizás San Bernardo diciendo, ese no le habla más en el mundo espiritual. Si lo desaparece, ese sueño no va a ser posible. Ahora, cuando comienza a planificar cómo salir de José, José no se estaba dando cuenta cómo él, a través de ese sueño, al contarlo, estaba abriendo una puerta espiritualmente para que comenzaran los planes de Dios en su vida, pero también para que comenzara la guerra con el enemigo. La primera tocada que tenía el enemigo para él era que los suyos mismos lo iban a traicionar. Aleluya. Que los mismos suyos lo iban a vender como un esclavo. No solamente se lo llevan como esclavo al pobre José, sino que se va con ese dolor en su corazón, que su propia sangre lo desterró. Su propia sangre lo llevó a la soledad. Por eso es que la Biblia dice que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Pero tú sabes lo que hizo José, no importando el precio de la cautividad, no importando el precio de la soledad, del dolor, del desterramiento, de la traición. Lo que José tenía dentro de él comenzó a defenderlo aún en tierra lejana. Y al él defender y proteger la palabra que Dios había dado sobre él, provocó que todo obrara para bien. Por eso es que no todo obra para bien. No, obra para bien a los que aman a Dios, a los que defienden. Aleluya. Y lo que no se estaban dando cuenta los hermanos era que estaban. Por eso yo siempre he dicho, los traidores yo los necesito bien cerquita de mí, porque a Jesús, ¿quién lo vendió? El que más cerca está. Entonces la traición es el mejor amigo tuyo que te impulsa al propósito de Dios. Entonces esa traición
propósito sin pasar por el dolor. Póngase de pie, voy a terminar. No se cree, yo no digo nada más. No, César tiene que darle la nena. Entonces, miren, sáqueme eso de ahí, porque eso está ahí. Sí. Miren, los hermanos estaban traicionando humanamente a José, pero estaban impulsando a José. La mujer de Potifar estaba traicionando la confianza que le brindó José, pero estaba impulsando el propósito de José. Aleluya. El veredicto de ser llevado a la cárcel estaba abriéndole aún más el dolor de la soledad y de estar sin lo suyo y la presión que tuvo en lo suyo a José, pero lo estaba impulsando al propósito de Dios. ¿Cuál fue la clave de todo esto para que el propósito de Dios se manifestara? Y que José defendió el llamado. Lo defendió en la traición, en el dolor, en la cárcel, en la soledad. José defendió su llamado. Óyeme, por eso es que cuando usted estudia la Biblia, la vida más parecida a Cristo fue José. Aleluya. Tuvo que defender el llamado. Entonces, los hermanos pensaban que habían salido de José, pero lo que no sabían es que ellos habían echado a comenzar la palabra. Echaron a comenzar el plan de Dios. A lo mejor estaban cerrando victoria. Salimos del soñador. No, tranquilo, no salieron del soñador. Lo impulsaron a que el sueño fuera realidad. Y pasaron los años. Por eso es que yo siempre te he dicho, cuando tú defiendes tu llamado, no importa quién se levante, no importa la adversidad, no importa la guerra, no importa el dolor, el propósito de Dios siempre se va a cumplir en tu vida. Pero es cuando nosotros defendemos el llamado, tiempo más después, cuando ellos estaban a punto de morir de hambre, óyeme, fueron y se postraron sin saber que era José ante José. Aleluya. A través de su traición alcanzaron la salvación. Aleluya. Por eso es que Jesús dijo: un mandamiento nuevo doy, que ames a tu prójimo. O sea, porque también te dice la Biblia que mi guerra no es contra qué, contra carne ni sangre, o sea, no es contra tu hermano, no es contra el ser humano, sino es contra principados, potestades de las tinieblas. En mi guerra, o sea, ama a tu prójimo, aunque te traicione, ámalo, abrázalo, porque esa traición tarde o temprano te va a catapultar al propósito de Dios. Incline su rostro. Defendamos el llamado. Defendamos. Es momento de defender el llamado. Yo no sé por la crisis que tú te encuentras, la adversidad, el dolor, el desasosiego, la noche oscura, o el valle de sombra y de muerte por el cual caminó David. No sé cómo se llama. Yo conozco los míos, pero no sé los tuyos, a menos que Dios me los muestre. No sé cómo te sientes, pero Dios te quiere decir en esta tarde: tienes que seguir hacia adelante, tienes que ponerte de pies, tienes que defender lo que yo he puesto en tus manos, tienes que defender tu casa, tienes que defender tu matrimonio, tienes que defender tus hijos, tienes que defender la salvación que me costó hasta la última gota de sangre. Hace 2026 años atrás derramé hasta mi última gota de sangre. Tienes que defenderla. No puedes dejar que el enemigo te la quite. No puedes dejar que el enemigo te la quite de tus manos. No puedes dejar que el enemigo destruya tu casa. No puedes dejar que el enemigo destruya a tus hijos. No puedes dejar que el enemigo te destruya a ti. No puedes dejar que el enemigo te arrebate la salvación. No puedes dejar que el enemigo te prive de cumplir con el llamado sin apenas haber llegado al propósito. No puedes dejarlo. Iglesia, recapacitemos. Recapacitemos.
Todos tenemos, óigame, todos tenemos. Y lo voy a decir con mucho respeto porque sé que hay varias personas que han perdido sus familiares en los últimos tiempos. Pero todos tenemos familiares que se fueron a morar al reino de los cielos. El deseo de ese familiar es que nosotros estemos con ellos allá arriba. Entonces, si nosotros queremos estar allá arriba, tenemos que salir a defender. Aleluya. Tenemos que salir a proteger nuestra salvación. Tenemos que salir a defender. Tenemos que defender nuestra salvación. Tenemos que defender. Aún los tiempos no están al borde de lo que la palabra dice. Los tiempos están cumpliéndose, son tiempos difíciles. Pero vendrán tiempos más duros, según la palabra, que todavía aún no han llegado sobre la faz de la tierra. Y veo tanta gente rindiéndose en medio del camino. Veo tanta gente que han dejado de defender, que han dejado de proteger. Y Dios quiere que hoy tú y yo protejamos, que defendamos ese sacrificio en la cruz del Calvario que hizo por ti y por mí. Aleluya. Usted no se treparía en la cruz por mí, ni por nadie. Y Él se trepó en esa cruz por ti y por mí. Dejó su lugar en el cielo, dejó sus riquezas en el cielo, para venir a ser humillado por el hombre, para venir a ser destrozado por el hombre. Y en ningún momento titubeó ni dejó de proteger y defender el propósito por el cual vino. No te rindas. No te rindas, no te estoy señalando. No te rindas, no te estoy señalando. No. Lo que quiero es que tomes ánimo, que tomes fuerzas, que salgas a defender ese llamado, que salgas a defender esa salvación, que salgas a defender esas palabras proféticas que Dios te ha dado, que salgas a defender a tu familia, que salgas a defender tu casa, tu matrimonio, tus hijos, que salgas a defenderlo. Gracias, Señor. Yo hago un llamado al altar. Si alguien necesita la oración, el altar